Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego y hoy voy a presentarles un video sobre base de datos. Para empezar, el concepto de base de datos es que una base de datos es una colección de información que está organizada de tal forma de que podamos encontrarla de mejor manera y de una manera más rápida y eficaz. De los beneficios de la base de datos podemos decir, entre otros, que sirven para tener unas búsquedas más rápidas, o sea, demorarnos menos tiempo al buscar una información. Puede utilizarla varias personas, es portable, flexible y tiene longevidad. Ejemplos de base de datos. Una base de datos podemos encontrar en cualquier institución que maneje cantidades de información considerables. Por ejemplo, en una escuela, en el sistema de nómina de estudiantes o calificaciones. En sistemas de contabilidad son muy importantes porque ayudan a registrar las transacciones que hace una empresa, y también en una institución bancaria, importantísimo para registrar los datos de los clientes, etc. ¿Qué es un sistema manejador de base de datos? Pues no es nada más que una interfaz entre el usuario, que en este caso somos nosotros que estamos usando las bases de datos, y el servidor, ¿no? Entre ejemplos podemos encontrar MySQL, que es el video lo que les voy a explicar a continuación, SQL Server, Oracle y, como les decía, MySQL. Diferencias entre una base de datos y un sistema manejador de base de datos. Como les decía, una base de datos es la colección de la información y el sistema manejador de base de datos es lo que nos ayuda a interactuar con esa base de datos. Es nada más que la interfaz. ¿Qué es un esquema? Un esquema de base de datos es una representación lógica y visual de cómo nuestra base de datos está ordenada con sus relaciones. Cada línea representa una relación. El concepto de tabla, bueno, tabla es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo individuo. Columnas, como vemos aquí en la imagen, aquí tenemos varias columnas, son los campos que esa tabla contiene. Por ejemplo, amigo, ID de amigo, apellidos, nombres, dirección, cada una de esas representan una columna o un campo. Los registros son aquellos que están de forma horizontal, cada persona representa un registro. Una relación es una interacción entre tablas, ¿no? Y un constraint es una restricción o una regla que impone el gestor de base de datos. Bien, ahora les voy a proceder a explicar lo que es el manejo básico de MySQL. Nosotros aquí tenemos instalado el MySQL Workbench, que es la interfaz entre nosotros y la base de datos. Entonces, para abrir una nueva base de datos tenemos que darle aquí en el más para establecer una conexión. Vamos a ponerle base de datos escuela 1 y ponemos acá una contraseña. Vamos a test connection para ver si que se activa y dice conexión satisfactoria. Vamos a darle OK y aquí se nos ha creado nuestra base de datos escuela 1. Damos doble clic para pasar a la interfaz del código. Entonces, rapidito, para crear una nueva base de datos lo que tenemos que hacer es las palabras reservadas create database y le ponemos el nombre de la base de datos que queremos crear. En este caso voy a ponerle escuela 1, ¿no? Listo, vamos aquí en este rayo que significa más o menos así como que compilar o ejecutar las acciones que estamos escribiendo. Y vemos que satisfactoriamente se nos ha creado nuestra tabla. Para verla, vamos aquí a esquemas y de ahí tenemos que darle a refrescar y vemos que se ha creado la tabla, la base de datos escuela 1. Si yo vuelvo a darle aquí, va a aparecer un error porque dice que ya está creado. En ese caso vamos a proceder a borrar esa línea de código. Luego, lo que vamos a hacer es crear tablas dentro de esa base de datos. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a poner aquí use escuela 1 para que el sistema sepa dónde voy a crear esa tabla. Y aquí pongo create table alumnos. Vamos a crear tabla alumnos y dentro de alumnos vamos a poner lo que son los campos. ¿No? Los campos. Por ejemplo, aquí vamos a poner ID de alumno, va a ser de tipo entero, va a ser auto incrementable. Perdón, aquí hay un error. Auto increment, estaba el guión bajo. Vamos a ponerle not null para que no esté vacío. Y vamos a ponerle que esta es la clave primaria de esta
de esta tabla. Entonces vamos a poner con una coma, separamos las columnas. Posteriormente vamos a crear el campo nombre, va a ser de tipo varchar. Vamos a separar 15 espacios de carácter. Apellido también va a ser de tipo varchar. Vamos a poner aquí 25, 30, vamos a poner 30 espacios. Y posteriormente creamos el dato dirección, el campo dirección. Dirección también va a ser de tipo varchar. Vamos a poner aquí 50 espacios. Y vamos a poner por acá teléfono. También va a ser de tipo varchar. Vamos a poner de tipo varchar. Va a tener 10 espacios porque el teléfono contiene 10 dígitos. Y listo, ahí vamos a poner por aquí mayúscula en dirección. Ya. Hemos creado nuestra tabla. Vamos a ver si es cierto eso. Creamos nuestra tabla y efectivamente se crea nuestra tabla. Por aquí, así refrescamos, podemos ver que Escuela 1 contiene una tabla que se llama alumnos. Para que no se vuelva a crear, vamos a borrar esto y vamos a poner, para ver la tabla, vamos a poner la sentencia select from alumnos, coma, y vamos a darle aquí y vemos que se nos muestra la tabla, pero en este caso está vacía porque no tenemos ningún dato, y eso es lo que vamos a proceder a hacer, a ingresar datos. Para ingresar datos a una tabla tenemos que escribir la sentencia insert into y vamos a poner a qué tabla le queremos ingresar. En este caso yo le quiero ingresar a la tabla alumnos y aquí voy a poner los campos que alumno contiene. ¿Qué campos contiene alumno? El ID de alumno no lo pondré porque ese es autoincrementable. Voy a comenzar desde el nombre, apellido, dirección y teléfono. Luego vamos a poner los valores que van a tener esto dentro. Valores van a ser, por ejemplo, vamos a poner en comillas simple, Juan. Acá vamos a poner otro dato. Delgado. Y Delgado. Gordillo. Listo, Delgado, Gordillo. Y vamos a poner el último campo, apellidos, perdón, dirección. Vamos a poner que vive en Monte Sinaí, Guayaquil. Y finalmente vamos a poner un campo de teléfono, perdón, 09 98 87 76 65. Es inventado, no es mío, así que no me llamen a ese número. Y listo. Tengo esto. Vamos a darle a ejecutar a ver si se crea, y efectivamente se creó. Y aquí está Juan Delgado Gordillo de Monte Sinaí, Guayaquil, y el teléfono de Juan Delgado Gordillo. Si yo por error ingreso un dato que no quiero, se me ingresó otro dato del nombre mismo Juan Gordillo, del mismo número de teléfono, porque le di otra vez en ejecutar. Vemos que el ID alumno efectivamente se autoincrementa. Si yo le vuelvo a dar, voy a incrementarlo otra vez. ¿Qué pasa si yo no se me produjo este error? Bueno, simple, usamos la sentencia delete from. Vamos a poner la tabla alumnos y vamos a poner donde ID de alumno, la condición ID de alumnos, ¿verdad? ID de alumno sea igual a 2. ¿Por qué? Porque ese es el campo que quiero eliminar. Entonces vamos a darle punto y coma y vamos a poner esto por aquí abajo, y esto, como ya no quiero insertarlo, lo voy a eliminar. Listo, vamos a ver. Efectivamente se eliminó el campo, el dato, perdón, el registro número 2 que se nos había por error ingresado. Bueno, y esa es la manera como creamos una tabla, una nueva base de datos, una tabla, ingresamos datos a esa base, a esa tabla, y cómo los eliminamos también. Espero el video les haya gustado. Esto es todo, muchísimas gracias, pasen bien. Si les gusta el video denle like y hasta la próxima.